El Señor Jesús quería que sus discípulos tuviesen influencia sobre las personas para expandir sus mensajes que Él daba, las enseñanzas que Él traía a todas las personas. Entonces Él quería que sus discípulos amplificaran el mensaje, expandiesen el mensaje y que las personas pusieran atención, que los discípulos tuvieran influencia sobre la sociedad, sobre las personas. Y el Señor Jesús entonces los instruyó. En Mateo capítulo 5, en el versículo 16, encontramos las palabras que Jesús utilizó para instruir a los primeros discípulos y que sirven para nosotros ahora. Jesús dijo así: brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Deje ahí su Biblia y siga escuchándome con atención, por favor. No siempre el cristiano podrá impresionar al mundo con las cosas que al mundo le encanta, que les llena los ojos a las personas. No siempre el cristiano va a dar testimonio de que me compré una mansión, me compré un carro de lujo del último modelo, me voy de vacaciones con mi familia a Cancún. Y ahí postea las fotos para impresionar a los demás, para que las personas quieran lo que ese cristiano tiene. Es un hecho de que si somos fieles en devolver nuestras primicias, si siempre hacemos pruebas con Dios, dando nuestras ofrendas con fe, y si despertamos un espíritu emprendedor y tenemos esa disposición de trabajar duro, todos aquí están condenados a que les vaya bien. Les irá bien. Pero tenemos que ser realistas, que las cosas a veces toman un poco de tiempo. Y es ahí donde quiero que ustedes comprendan. Quizá usted no puede impresionar al mundo con conquistas, dando testimonios de que compró eso, adquirió aquello, colocó su empresa, ahora usted es un comerciante adinerado, es una empresaria rica. Quizá usted no tenga ese testimonio material para dar, pero usted puede tener influencia sobre las personas con el testimonio de su propio carácter. El testimonio de su propio carácter, la calidad de persona que es y la manera en que trata a los demás. Inclusive usted podría ser un cristiano rico, millonario, pero si su carácter es malo, si usted trata mal a las personas, mismo que su testimonio sea de haber conquistado ríos de dinero y muchas cosas materiales, con su forma de tratar mal a las personas, usted invalidaría su testimonio. Mas cuando usted brilla como Jesús mandó, brille vuestra luz delante de los hombres, usted acaba teniendo influencia sobre las personas. ¿Y cómo un cristiano brilla, obispo? Cuando el cristiano habla y su palabra vale tanto cuanto su firma en un papel. Lo que promete, cumple. Es una persona honesta, cumplidora, verdadera. No es aquella persona que alguien le dice: oye, mi hijo va a cumplir años y vamos a
picar una torta y vamos a reunirnos en la tarde de sábado. Tú vienes con nosotros, nos acompañas. Y usted sabe que no va a ir, pero al momento lo dice. Sí, allá nos veremos. Y después inventa un cuento. Las personas no saben con quién están lidiando, porque usted una hora dice una cosa y después dice otra cosa. Pequeñas mentiras. ¿Quién es el papá de la mentira? Es el diablo. Y si usted, si yo u otro cristiano cualquiera anda con mentiras, su luz está apagada, no está brillando como Jesús mandó. Si cualquiera de nosotros aquí olvidáramos el celular en la butaca mientras vamos al baño y regresamos, ¿qué debía de pasar? Al regresar del baño, su celular tenía que estar ahí. Pero ¿cuántos aquí tienen la confianza de dejar su teléfono celular y salir y volver más tarde? Sería una vergüenza como iglesia que alguna cosa aquí dentro se perdiera. ¿Están de acuerdo conmigo? Su patrón debería de confiar en usted, a tal punto que el patrón podría dejar la llave del negocio a cargo de usted, dejar el dinero de la caja ahí, y su patrón podía ir al banco, ir a una reunión, a ver un asunto con un cliente, y cuando regresara, todo estuviera intacto. Su honestidad, su integridad. Es así como la luz de un cristiano brilla. Que las personas sepan qué clase de personas somos nosotros. Ay, como es estresante tener que ir por la vida apagando incendios. Uno dice a una persona, soy cristiano, y me acuerdo bien de un doctor que me había atendido por una situación de mala alimentación que yo tenía, que me causó un poco de reflujos. Y yo busqué ayuda médica para que me ayudara con un consejo que podía hacer delante de la circunstancia. Y el doctor me preguntó qué religión era la mía, y yo le dije, soy cristiano. Y el doctor dijo, pero de estos que vemos en las redes sociales, que hacen estas locuras todas en estas iglesias, que dicen que iglesias que yo no entiendo cómo es que se comportan. Y yo, teniendo que apagar el incendio, decía, no, doctor, mi iglesia no hace este tipo de cosas, no todos somos iguales. Y parece que medio conseguí convencerlo. Pero es estresante que tengamos que apagar incendios de personas que dicen, en tu iglesia las viejas son todas chismosas como mi vecina aquí, que dice que va a una iglesia y no sale de esa iglesia y es la que más fiscaliza con binoculares las vidas de los demás y tiene la lengua. Y uno tiene que decir, no, en la iglesia donde vamos, cada quien cuida de su vida y pedimos a Dios que les vaya bien a todos, pero no andamos en chismes ni ponemos el uno contra el otro. Sí, porque hay personas que dicen ser cristianas, pero quiero distancia de esta gente. Cómo es horrible el tipo que pone un adhesivo en su carro que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Parece que allí maneja un conductor cristiano, porque al menos pone una etiqueta, un adhesivo, pero no tiene ninguna diferencia de un conductor cualquiera. A veces un conductor no cristiano es más cortés, amable y educado.
Y el que parece ser cristiano porque lleva su carro identificado con un texto bíblico es el más mal educado y más salvaje, maneja intimidando a los demás y es un tipo que los demás carros corren peligro cuando él está en la calle. ¿Ya ve cómo son las cosas? A veces el cristiano tiene un título, el cristiano tiene un diploma, es una persona con conocimientos, mas ¿sabe lo que realmente cuenta, amiga, amigo? La manera en cómo usted trata a las personas. Porque si usted es irrespetuoso, grosero, ofende, insulta, miente, hace trampas, engaña, es embustero, es deshonesta, su título, su diploma, sus conocimientos, su educación no valen nada. Jesús quería que sus discípulos fuesen diferentes. Quizás son modestos, son pescadores, son personas del pueblo, son gente sencilla, mas que brille vuestra luz. Que las personas que conviven con ustedes se den cuenta de la calidad de personas que ustedes son. Quiero que cuando vayan dejen un rastro de educación, amabilidad, honestidad, integridad por donde pasen. ¿Y cómo hace falta eso últimamente, verdad? Todos quieren ser bien tratados, exigen de los gobernantes honestidad, pero la misma gente es deshonesta. Va al cajero a pagar ahí en el supermercado, a la cajera, y si le dan dinero de más, como vuelto, la persona agarra, se certifica que está recibiendo más dinero de lo que era, se hace la loca, lo guarda y aún sale silbando. O estas cosas no suceden. Y después esa misma gente se queja que sus gobernantes son deshonestos. La gente en sí es deshonesta. Agarra lo ajeno, saca provecho en todo, no le importa perjudicar a los demás, mas exigen gobernantes honestos. Y peor cuando dicen ser cristianos. Un pastor visitó una casa donde vivía 2 señoras de la iglesia. Era el mismo patio con casas separadas. Una en una casa, otra en la otra casa. Oró por una, oró por otra y conversaban un poquito en la puerta cuando de pronto llegó una camioneta en una casa cerca y bajaron unos hombres, se metieron a la casa y las 2 señoras de la iglesia decían: ay, pastor, vamos a entrar porque aquella casa allí es un burdel. Es un entra y sale de hombres. Hay unas mujeres ahí que queremos distancia. Y ellas pasan aquí en la puerta todo el tiempo. Nos dicen buenos días, pero nosotros ni siquiera las contestamos. Porque con esa gente no queremos ni saludarlas. Y yo les pregunto: ¿y para quién vino Jesús? ¿Jesús no vino para los pecadores? ¿Cómo podría ganar a esas personas de mal vivir para Jesús si les niega hasta el saludo? Además de decirles buenos días, buenas tardes, buenas noches, en la oportunidad que surja, debería de entregar un folleto de la iglesia. Oye, amiga, oye, vecina, si algún día
le gusta acompañarnos a la iglesia. Los domingos en la mañana estamos allá. Será un placer recibir a usted y a su familia. Ay, pastor, pero si me encuentran hablando con ese tipo de gente, ¿a dónde estaba Jesús cuando estuvo aquí en carne y huesos? ¿Dónde lo podíamos encontrar? Comía con los pecadores, comía con la gente más sencilla, era criticado por los religiosos por causa de su apertura, que todos podían acercarse a él y él no discriminaba a nadie. Hace poco tiempo pusimos acá el testimonio de un joven que era transexual y hoy es un hombre transformado porque alguien lo amó tal como él era. Y habló de Jesús y lo trajo para Jesús. Hace poco tiempo colocamos un testimonio de un caballero que en un pleito, en un bar, en una pelea, mató a otro y se fue a la cárcel. Pero en la cárcel alguien le habló de Jesús, salió de la cárcel, entregó su vida a Dios, vino para la iglesia, hoy sirve a Dios y ayuda y da su vida por las demás personas, a pesar de que en su pasado fue un drogado e incluso un asesino. Amiga, amigo, amar a las personas fáciles de ser amadas, eso no le puntúa y no le da una estrellita. El cristiano tiene que hacer que su luz brille, amando a quienes, a los que incluso le odian, las personas difíciles de lidiar con ellas. Mas cuando Jesús dijo esto, era justamente lo que quería que los discípulos entendieran. Brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una humilde sirvienta, cuyo nombre ni sabemos en la Biblia. Ella trabajaba en la casa de un general allá en el país de Arán, actual Siria. Y este general, Naamán, era leproso. Era poderoso, era rico, era un hombre respetado. Y la sirvienta de la casa, con su carácter, con su honestidad, con su forma de tratar a la patrona, al patrón, un día dijo a la patrona: si mi patrón fuera a Israel, si se acercara al Dios de Israel, si abriese su corazón para el Dios de Israel, allá en Israel, el Dios Todopoderoso podía curar a mi patrón de su lepra. Como la chica tenía un histórico impecable, una reputación maravillosa en su casa, trabajando con la patrona le tomó en cuenta. El patrón dijo: si tú me dices, te creo. Y entonces vino Naamán a Israel. Y dice la Biblia que él fue a la casa del profeta, el profeta le dio la instrucción de bañarse en el río Jordán, se bañó y se fue curado. Y abrió su corazón y le dijo al profeta: que Dios me perdone si tengo que seguir algunas costumbres allá de mi país, mas yo solo amaré, adoraré y serviré al Dios de Israel. Mas ¿quién ganó al poderoso general para que se volviera su corazón para el Dios vivo y poderoso? Una humilde sirvienta cuya luz brilló allá en su trabajo, donde vivía y trabajaba. Yo era un muchacho de 14 años. Había sufrido un accidente en una pista de patinación, tenía la cabeza cosida y tenía un collarín, un collar para no mover la cabeza hasta que me curase bien la cabeza y las puntadas que tenía cosida la cabeza. Mi vecina era una mujer humilde que no sabía leer ni escribir. Migrante, venía de afuera, yo era de la capital y ella era del interior del país. Y ella llegó a mi casa y me dijo: oye, tus amigos con quien tú vas de diversión, ninguno te vino a visitar.
¿Te das cuenta que no tienes verdaderos amigos? Te voy a llevar a un lugar donde vas a encontrar verdaderos amigos, se importam por ti, y te vas a curar y vas a estar bien, y toda tu vida será transformada. Aquella mujer simple me trajo a la iglesia por primera vez. Ella no tenía un carro de lujo, una mansión donde vivía, un gran testimonio de conquista financiera, mas su carácter y la forma como me amó y me trató, me hizo venir a la iglesia. Y de mi familia éramos 6. Y después de que yo vine, los 6 vinieron también conmigo. Y una mujer modesta y simple, cuya luz brilló, me ganó para Jesús y a toda mi familia también. Entonces yo les pregunto, ¿qué tanto está brillando su luz? Y el día en que yo quiera saber de ustedes quién es usted, no piense que yo voy a preguntarle a usted. El día que yo quiera saber quién es usted, yo voy a preguntar a las personas que conviven con usted. Su mamá puede decirme de usted, joven. Su marido puede hablarme de usted, señora. Su esposa puede hablarme de usted, caballero. ¿Quieren saber quién soy? Ahí está mi esposa. Ella es la que más puede hablar de mí. Allí está mi hijo, detrás de la cámara grabando. Él puede hablar quién soy. ¿Quiere saber quién soy? Pregunte a las personas que desayunan conmigo, almuerzan conmigo, trabajan, los miembros de mi equipo. Ellos van a decir cómo les trato y qué clase de hombre soy. Porque yo soy consciente que también hay muchos artistas que se paran detrás de un púlpito con un micrófono y actúan bien y hasta parecen gran cosa. Pero solo quien convive con ellos sabe quiénes son. Mas lo que quiero que ustedes entiendan hoy es que hay una responsabilidad en aquel que se dice ser cristiano. Ay, obispo, pero yo soy una persona de mucha fe. Yo pido y las cosas pasan. Yo puse la mano en la cabeza de una persona enferma, oré y ella se curó. Dios usa a quien Él quiere. Una vez hizo hablar una asna, una mula, para salvar la vida de un hombre que iba a morir, llamado Balaam. Él se iba a confrontar con un ángel y la mula dijo, no vayas, no avances porque vas a morir. Y él conversó con la mula y estaba más mula que la mula. Y no se dio cuenta de que la mula estaba hablando. Ella tuvo que decirle, soy tu animal ¿a cuánto tiempo? ¿Ya has visto que me haya revelado contra ti? Si ahora no quiero avanzar es porque si yo avanzo tú mueres. Hay un ángel ahí. Y él conversó con la mula y no se daba cuenta. Entonces Dios puede usar hasta una mula. Porque usted oró y algunas cosas buenas pasaron. Usted pidió y Dios respondió. Usted tuvo fe y recibió un milagro. Eso es maravilloso. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Mi carácter, su carácter tiene que brillar en esa sociedad oscura. Mi educación, mi amabilidad, mi caballerosidad, mi integridad, mi honestidad, hablarán del Señor a quien sirvo. Hay personas que nunca leyeron una Biblia y nunca van a leer una Biblia. Y estas mismas personas están leyendo nosotros todo el tiempo. No leen la Biblia, pero leen su vida, leen sus palabras, leen su comportamiento. Entonces que nosotros seamos una traducción de la Biblia para estas personas. Que el mundo sepa que aún existe amabilidad, educación, honestidad, integridad. Y que vea esto en cada uno de los que seguimos al Señor Jesús. Leamos de barrido y terminamos el asunto por hoy porque quiero que el Espíritu Santo le fortalezca para que usted consiga colocar en práctica la lección de hoy. Brille
vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amiga, amigo, que usted sea un cristiano que aproxima, acerca a las personas a Jesús. Aproxima, acerca las personas a la iglesia. Que no sea alguien que ande dando mal ejemplo y que los demás de afuera, la gente del mundo, no utilice a usted para decir que todos en la iglesia somos malos porque lo ven malo a usted, porque ven que usted es mala. No. Seamos los que acercan a las personas, seamos los buenos ejemplos y entonces brillemos en este mundo oscuro y que Dios sea glorificado, Dios se alegre de nosotros. Y si Él se alegra de nosotros, nos ayudará y en todo nos irá bien. ¿Estamos entendidos? ¿Quién quiere que el Espíritu Santo sea su ayudador para que su luz brille siempre? Pónganse de pie ahí en su lugar, por favor. Yo quiero ser un marido que brilla en mi casa con mi esposa. Yo quiero ser una esposa que brilla en mi casa con mi marido. Yo quiero ser una madre que brilla, un padre que brilla con mis hijos. Yo quiero ser una persona que brilla en mi lugar de trabajo, con mis compañeros de trabajo, con mi patrón, con mis empleados. Entonces el Espíritu Santo nos ayudará. Señor Jesús, hasta que me acostumbre al peso de esta cruz, resplandeciendo en mi rostro tu luz. Sé que muchas batallas voy a enfrentar. Y yo quiero aprender a ser solo un siervo y obedecerte. Y si es necesario por tu amor morir, o ser un ejemplo vivo de poder, Señor. Señor Jesús, hasta que me acostumbre al peso de esta cruz, resplandeciendo en mi rostro tu luz. Muchas batallas voy a enfrentar. Quiero aprender a ser solo un siervo y obedecerte. Y si es necesario por tu amor morir, o ser un ejemplo vivo de poder, Señor. Dígame, quiero aprender a amar como a mí mismo, a los que me odian, usar siempre mis manos para bendecir, tener contigo eterna comunión, y ofrecerte a ti mi propia vida, el holocausto, y así yo venceré todo obstáculo. Quiero aprender, Señor, a ser barro en tus manos. Quiero tener un corazón dispuesto para perdonar. Quiero tener un corazón dispuesto para perdonar. Y de tu verdad yo quiero siempre hablar. Y de tu verdad yo quiero siempre hablar. Y que no viva yo, mas Cristo viva en mí. Quiero aprender a amar como a mí mismo, a
amar como a mí mismo, a los que me odian, usar siempre mis manos para bendecir, tener contigo eterna comunión, y ofrecerte a ti mi propia vida en holocausto, y así yo venceré todo obstáculo. Quiero aprender, Señor, a ser barro en tus manos. Como el barro aguado que puede ser moldeado y le podemos dar la forma que queremos. Así queremos ser como barro en tus manos, mi Señor. Como el alfarero que mete la mano y da la forma que quiere al barro. Así danos la forma que tú quieras. Moldea, Señor, nuestro vocabulario. Moldea, Señor, nuestro carácter. Moldea, Señor, nuestro temperamento. Moldea, Señor, nuestra manera de ser. No queremos ser cristianos apagados. Queremos brillar. Queremos resplandecer tu luz en esta sociedad, en este mundo caído, podrido de tinieblas. Queremos ser los que iluminan nuestro ambiente, nuestro entorno. Queremos iluminar dentro de nuestro lugar de trabajo. Queremos iluminar dentro de nuestra propia casa. Queremos iluminar en la sociedad donde quiera que vayamos. Que el mundo vea que nosotros somos diferentes. No diferentes en el cabello, no diferentes en el vestuario, no diferentes en la apariencia, mas diferentes en conducta, diferentes en comportamiento. Hay tanta gente grosera, hay tanta gente egoísta, hay tanta gente insensible. Queremos ser solidarios y amables, queremos ser honestos y correctos. Señor Espíritu Santo, ven sobre nosotros y moldéanos cada día más. Ven, Espíritu Santo, a llenarnos de fuerzas, porque a veces es difícil, Señor, pagar el mal con el bien, y solo con tu ayuda es que conseguimos ser más fuertes. Espíritu Santo, a veces es difícil perdonar lo que nos hacen, dejar pasar la ofensa, pero si nos ayudas lo lograremos. Oh Espíritu Santo, ven a revestirnos con tu presencia. Ven, Espíritu Santo, a moldearnos completamente. Ven, Espíritu Santo, a trabajar en nuestra cabeza, quitando los malos pensamientos y llenándonos con tus pensamientos, que son siempre puros y buenos. Señor, líbranos de nosotros mismos, de los malos sentimientos. Señor, ayúdanos a vencer nuestra propia carne y a vivir de la manera en que a ti te agrada. Yo oro, mi Señor, ahora por todas las personas sinceras que quieren ser quebradas y hechas de nuevo. Yo oro por todos los que quieren ser transformados y llenos de tu presencia, y tener dentro de sí la paz que solo tú nos puedes dar. Ven, Espíritu Santo, ahora a llenarnos en este momento. Yo quisiera recibir aquí delante del altar las personas que dicen: yo quiero ser llena del Espíritu Santo, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Venga delante del altar.
pido a las obreras y obreros uniformados que me ayudan, que suban aquí conmigo al altar para que sigamos esta oración. Y las personas que quieren ser llenos del Espíritu Santo, delante del altar, aquí con nosotros. Venga, porque el Espíritu Santo está, mas Él no quiere estar solo a su lado. Él quiere llenarlo por dentro. Entonces acérquese mostrando que le interesa, mostrando que usted también lo desea. Quiero aprender a amar como a mí mismo, a los que me odian, usar siempre mis manos para bendecir, tener contigo eterna comunión, tener contigo eterna comunión, y ofrecerte a ti mi propia vida, a ti mi propia vida en holocausto. Y así yo venceré todo obstáculo, así yo venceré todo obstáculo. Quiero aprender, Señor, a ser barro en tus manos. Déjalo moldearlo. Quizá usted ha sido un marido tan malo, su esposa está tan herida por la manera como usted la ha tratado. Tal vez la cosa más prioritaria que usted tendrá que hacer hoy es pedirle perdón a ella. Tal vez usted ha sido una mujer tan irrespetuosa, tan peleona, tan histérica, que lo que usted tendrá que hacer como prioridad es disculparse con su marido y con sus hijos. Tal vez usted ha sido un patrón sangrón y abusivo. Las personas no tienen gusto, no les da gusto de ayudarlo y están ahí solo por su sueldo. Mas usted va a tratar a sus ayudantes con respeto, con dignidad. Quizá usted ha sido un hijo rebelde y malcriado y su mamá se ha enfermado de preocupación por su culpa. Lo primero que va a tener que cambiar es esa forma de actuar con su mamá. Todos tenemos la conciencia que nos muestra en qué debemos de corregirnos. Cada quien sabe lo que es y lo que hace. Y si hay sincero arrepentimiento y un deseo de ser diferente para mejor, el Espíritu Santo ya está aquí. Y Él entra en cada uno para ayudarnos a ser mejores. Su obra se hace en nuestra vida de dentro hacia afuera. Reciba al Espíritu Santo en este momento. Reciba la presencia del Espíritu Santo que viene para moldearnos. Fue Él quien transformó a Pedro, un pescador maleducado, grosero, y lo hizo el maestro más dócil para enseñar las multitudes. Es Él quien transforma al más gruñón, malhumorado, mal geniado, en la persona más cortés y amable. Déjelo trabajar en su cuerpo, amigo. Déjelo trabajar en usted, amiga. Dígale: lléname de ti, Espíritu Santo. Pon en mi boca el mejor vocabulario. Coloque en mi corazón ese amor, esa capacidad de comprender, de tolerar, de tener paciencia con las demás personas. Espíritu Santo, trabaja en mí. Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, yo te quiero y no es hipocresía. Yo te quiero y no es fingimiento, no es falsedad. Yo te quiero, Espíritu Santo, ayúdame. Produce en mí un nuevo nacimiento. Hazme nacer otra vez.
Engéndrame de nuevo dentro de este estuche de carne y huesos. Haz nacer una persona llena de amor, una persona nueva, una persona con quien tú puedas contar, a quien tú puedas usar. Úsame, Señor. Úsame, Señor. Yo te quiero y te busco con todas mis fuerzas, con toda mi fe, con toda mi sinceridad, con todo mi amor. Yo te quiero, Espíritu Santo. Lléname de ti, más y más, mucho más. Lléname con tu presencia, Espíritu Santo. Oh Señor, no permitas que mi trabajo pastoral en esta iglesia sea en vano. He dado lo mejor. He intentado transmitir lo que tú me diste para repasar, para transmitir a esta iglesia. Si en algo no fui claro y no pude explicarme bien, Espíritu Santo, hazlo tú mejor que yo. Habla en la conciencia, habla en los corazones de todos los que aquí están, y moldea y transforma. Y usa a cada persona dispuesta y entregada como un instrumento tuyo. Que cada uno sea un lucero iluminando su entorno, en la casa, en el trabajo, donde quiera que vayan. Sus palabras sean cargadas de sabiduría, su corazón sea lleno de amor. Usa las manos de los que están dispuestos para que levantem a otros también. Aleluya. Muéstrele a Él sus manos. Aleluya. 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 Quiero tener un corazón dispuesto para perdonar. Y de tu verdad yo quiero siempre hablar. Y de tu verdad yo quiero siempre hablar. Que no viva yo, mas Cristo viva en mí. Y que no viva yo, mas Cristo viva en mí. Quiero aprender a amar como a mí mismo. Quiero aprender a amar como a mí mismo. A los que me odian, a los que me odian. Usar siempre mis manos para bendecir. Usar siempre mis manos para bendecir, tener contigo eterna comunión, tener contigo eterna comunión, y ofrecerte a ti mi propia vida, a ti mi propia vida, en holocausto, y así yo venceré todo obstáculo. Quero aprender, Senhor. Quero aprender, Senhor, a ser barro em tus manos. Él moldea su vocabulario y colocará en su boca las palabras más sabias para ayudar a mucha gente. Él moldea su carácter, su forma de ser, para que usted brille y resplandezca su luz a donde quiera que vaya. Él usará sus manos y usted levantará a otras personas como instrumento de Dios. Usted será usada, usted será usado. Ofrézcase, dígale: heme aquí, Espíritu Santo. Haz de mí lo que tú quieras. Que mi vida cumpla tu propósito. Hazme brillar, hazme resplandecer donde quiera que yo vaya. Espíritu Santo, soy tuyo. Todo mi ser, toda mi vida sea para ti. Que así sea. Amén. Gracias, Señor.